problema K de la final nacional de Prográmame 2021 se titulaba Próximo tren corto. Los jueces habían categorizado este problema como uno de los más difíciles de la edición y de hecho se materializó como tal cosa porque en total hubo 8 envíos de 3 equipos distintos y ninguno de los envíos se consolidó con un accepted, de manera que de hecho fue el único problema de la edición que no fue resuelto por ninguno de los equipos participantes. ¿En qué consistía este problema? Nos hablaban de que en una determinada estación de tren tenemos a los pasajeros distribuidos a lo largo de todo el andén, pero el próximo tren será corto, de manera que no cubre todo el andén, ocupando todo el espacio disponible para que la gente se suba al tren. En lugar de eso, pues ocupará una determinada zona del andén y los que estén mal situados tendrán irremediablemente que correr para poder coger el tren antes de que éste se marche y parta de nuevo. Dependiendo de en qué posición se quede el tren dentro del andén, les tocará a unos pasajeros o a otros correr hacia la parte inicial del andén del tren o hacia la parte final para subirse al tren. Así, por ejemplo, si en lugar de quedarse ahí se queda al principio del andén, entonces esas personas que aparecen ahí serán las que tengan que correr hacia la locomotora, hacia el inicio del tren, y si en lugar de eso se coloca al final, pues serán los que estaban demasiado retrasados los que tendrán que correr. Lo que tenemos que hacer, lo que nos pide el enunciado, es cuál es la posición del andén en el que se debe colocar el tren para que el total acumulado que los pasajeros tienen que correr sea el menor posible. En realidad no pedía dónde hay que dejar dónde se tiene que quedar el tren, sino la suma acumulada del desplazamiento mínimo que tendrán que hacer los pasajeros en la mejor posición en la que se pueda colocar el tren. Como simplificaciones, se asume que el andén está segmentado, troceado en hasta 200.000 porciones, 200.000 secciones indivisibles, y el tren se detiene ocupando un número completo de esas secciones consecutivas, claro. En cada una de esas secciones hay una serie de gente esperando, como mucho 1000 por cada una de las secciones, y los pasajeros que se sitúan en una de las secciones donde el tren finalmente para no tienen que desplazarse. Se asume que en todas las secciones hay una puerta y esos pasajeros no se desplazan. Los pasajeros que están situados en secciones donde el tren no para tienen que desplazarse tantas unidades como secciones tenga hasta el extremo del tren más cercano. Por ejemplo, nos decían en el caso de prueba, había 3 ejemplos. El primero de ellos nos decía que teníamos un tren de 2 secciones que se tenía que situar en un andén de 4. En cada una de esas 4 secciones había solamente una persona esperando, de manera que tenemos una array o una lista, cada uno con un 1 como aparece en la entrada, y eso significa que en cada una de esas secciones pues hay una única persona esperando. El tren se puede situar, por ejemplo, en esa posición al principio del andén, y eso significa que las 2 personas que están en los 2 últimos segmentos tendrán que desplazarse, en este caso un segmento, y la segunda persona 2 segmentos. Entonces la suma total acumulada en este caso será 3. La otra opción es que el tren se sitúe justo en el centro del andén, de manera que la persona que está al principio tendrá que desplazarse un segmento y la que está al final tendrá que correr hacia el tren un segmento también. Y la última opción es que el tren se coloque al final del andén, y en realidad esta opción es simétrica a la primera. La persona que está más cerca tendrá que desplazarse un único segmento, la persona que está en el extremo del andén tendrá que desplazarse 2, y por tanto en este caso la suma acumulada de los desplazamientos será también 3. Eso significa que la posición óptima del tren es el centro y las sumas acumuladas serán 2, la anterior que veíamos. Y efectivamente el ejemplo del enunciado nos confirmaba que la salida para este caso era un 2. El segundo ejemplo era un poco más largo, también todo con unos. Teníamos 5 secciones y un tren de también 2 posiciones. Y en este caso el tren tiene 4 sitios donde pararse, y si en el primero de los casos tendremos
que una persona se tiene que desplazar una posición, la otra persona del siguiente segmento se tiene que desplazar 2 y la del extremo se tiene que desplazar 3, lo que hace un total de 6. En la segunda opción tenemos uno que tiene que correr una posición, otro que tiene que correr otra posición, otro que tiene que correr 2 y esto hace un total de 4. Y los otros dos ejemplos son en realidad simétricos a los primeros, de manera que tenemos en realidad repetido también. Y en este caso la salida esperada era un 4, también como vemos en el ejemplo. Y el último ejemplo que nos ponía el enunciado era un poquito más largo, con números diferentes a 1, y esto también es importante para aclarar qué ocurre en ese caso respecto a la salida. Aquí también tenemos 4 posiciones posibles para el tren. En este caso, en el primer segmento no cubierto por el tren no hay personas, entonces no hay desplazamiento que valga, 0 desplazamiento. En el siguiente hay 10 personas y cada una de esas 10 personas se tiene que desplazar 2 segmentos, por tanto esas 10 personas suponen un desplazamiento acumulado de 20 posiciones y los últimos, que hay también 10 personas, se tienen que desplazar 3 posiciones. Eso significa que esas 10 personas en total se desplazan 30 y eso hace una suma acumulada de 50. Las otras opciones pues son equivalentes. Tenemos que los primeros del lado izquierdo se desplazan 10, los siguientes también 10 y en este caso los últimos 20 y esto hace un total de 40. En el siguiente ejemplo tendremos 20 en total, por el 10 por 2, el 5 de desplazamiento y los del extremo de la derecha 10, lo que suma 35. Y finalmente los últimos pues hacen también un total de 40. Entonces vemos que en este ejemplo, que la posición más óptima de menor desplazamiento acumulado es 35, como nos decía el ejemplo del enunciado. ¿Cuál es la solución para hacer esto? Pues hay una solución natural, obvia y sencilla, en el que lo que hacemos es guardar el número de pasajeros en un array, y por cada una de las posibles posiciones de parada del tren, lo que hacemos es recorrer el array en cada uno de los dos sentidos, acumulando la distancia recorrida por los pasajeros en cada una de las posiciones no cubiertas por el tren. Hacemos eso para cada posición y nos quedamos con la menor de todas las sumas. ¿Cuál es el problema de esta solución? El problema es que el enunciado nos decía que el andén puede tener hasta 200.000 segmentos. Eso es un andén muy largo. Además, el tren puede ser muy corto, potencialmente podría ocupar un único segmento. Ahí aparece nuestro tren, que en realidad en este ejemplo ocupa 8 o unos cuantos segmentos más, pero nos hacemos a la idea de que podría ocupar un único segmento. Y para cada una de las posiciones del tren, lo que tenemos que hacer es probar con todas ellas, que pueden ser un montón, y para cada una de ellas, decía, hay que recorrer el array completo, porque tenemos que saber cuánto es el desplazamiento acumulado de los pasajeros que se quedan fuera del tren. Eso significa que tenemos una solución cuadrática, o de n al cuadrado, y con la entrada de hasta 200.000 segmentos, esto tiene un resultado de TLE, de Time Limit Exceeded. Esta solución es demasiado lenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es intentar buscar una manera de evitar ese cuadrado en la complejidad. No queremos que por cada una de las posiciones del andén del tren tengamos que recorrer el array entero. Entonces la pregunta que nos asalta es, ¿podríamos evitar ese recorrido adicional por cada posición del tren? ¿Se nos ocurre alguna forma de resolverlo? Para verlo, lo que hacemos es inventarnos un ejemplo nuevo que no estaba dentro del enunciado, en el que tenemos 6 segmentos en el andén y tenemos un tren de 2 segmentos solamente. En esta primera parte de la explicación vamos a asumir que nos vamos a preocupar solamente de los pasajeros que se desplazan hacia la izquierda, que tienen que, en la figura, correr hacia el final del andén, ¿vale? Que están en el lado izquierdo del andén, hacia el final del tren, perdón, es el desplazamiento, van desde la izquierda hacia la derecha. En esta posición inicial del tren no hay nadie
que tenga que correr hacia la derecha porque la esquina inferior, la esquina izquierda del andén está de hecha cubierta por el tren, entonces esta posición no tiene ningún tipo de interés. Lo que hacemos es mirar en la siguiente. Asumimos que el tren, en lugar de parar a la izquierda del todo, ha parado en el siguiente segmento del andén, en el que sería en el 2 o en el 1 si empezamos a contar por 0. Entonces lo que tenemos en este caso es que tenemos a 10 pasajeros que se tienen que desplazar hacia la derecha. Eso significa que tenemos en esa posición un desplazamiento acumulado de 10 personas hacia la derecha. Recordad que nos estamos preocupando únicamente por esos pasajeros que van de izquierda a derecha, y de los de la derecha hacia la izquierda nos preocuparemos más adelante. La parte importante aquí es que si el tren para en esa posición, tenemos un desplazamiento de 10 por gente que tiene que desplazarse de izquierda hacia la derecha. Si en lugar de pararse ahí, con esta información conocida, el tren se para en la siguiente posición, lo que sabemos es que tenemos a los pasajeros que estaban en esa posición, a esos en principio 5 pasajeros que hay en la segunda celda, que se tienen que desplazar hacia la derecha. Pero fijaos que en realidad no son solo 5, en realidad son 15, porque en el caso anterior lo que teníamos es a los 10 pasajeros que teníamos en el primer segmento, que han tenido que correr hacia la derecha y subirse al final del tren junto con los 5 que están en la segunda posición. De manera que en realidad en la posición anterior, aparte de recordar que tenemos un desplazamiento acumulado de 10 personas, lo que tenemos que acordarnos es que en esa posición anterior, en la parte final del tren, no solo no se han subido los 5 pasajeros que nos indica la entrada, sino que se han subido 10 más. ¿Eso por qué nos ayuda ahora? Porque en realidad la gente que se desplaza, que veíamos hace un momento, desde la celda del 5 hacia la parte final del tren en este primer paso de avance, no son 5, sino que son 15, los 5 que hay originalmente en esa posición y los 10 que vienen corriendo desde la posición anterior. Eso significa que hay 15 personas que se desplazan una posición más hacia la derecha, que sumados a los 10 de desplazamiento acumulado que venían de la posición anterior, nos llevan a un total de desplazamiento acumulado de 25 en esa posición. Podemos hacerlo a mano olvidándonos del modo incremental y confirmamos que efectivamente si el tren para en esa posición, la gente que tiene que correr hacia la derecha efectivamente se desplaza 25 posiciones, porque es 10 por 2 y el 5 por 1 y suma el 25. La parte interesante es que lo hemos hecho de manera incremental, no nos hemos tenido que preocupar de recorrer todo el array, decir el 10 y el 5, sino que sabiendo lo que pasó antes y habiendo recordado el desplazamiento acumulado de 10 y los pasajeros extra de 10, con una simple suma llegamos al 25. Lo podemos ver en el siguiente paso. Lo importante aquí es recordar que el número de pasajeros extra que se suben en esta posición final del tren no es solamente 4, sino que son los 4 que estaban ahí esperando, más los 15 que han venido corriendo desde el lado izquierdo. Entonces, partiendo de nuevo de esta posición, nos planteamos qué hacer en la siguiente, y entonces en la siguiente lo que vemos es que los 4 que han perdido el tren por una única posición se tienen que desplazar una posición, pero no solo eso, también los 15 que vienen corriendo de posiciones anteriores, así es que son 19 personas que se desplazan una posición más. Ese 19 más el 25 es lo que nos lleva al 44 de desplazamiento acumulado si el tren para en esa posición. Y, como hacíamos antes, el número de pasajeros extra que se sube en la parte final del tren no es solamente el 8 como aparece en el array, sino el 19 que hemos calculado ya, del 15 más el 4 de la posición inmediatamente anterior. Y ya venga, que terminamos. Si el tren para en la última posición, tenemos el desplazamiento de 8 personas hacia la derecha, pero no son 8, son las 8 que estaban ahí esperando, más los 19 que han venido corriendo de posiciones previas, que tenemos anotados en el pasajeros extra. El 19 más el 8 son 27, y el 27 sumados al 44 del desplazamiento acumulado nos da un 71. El número de pasajeros extra también lo podemos calcular y tenemos el 27, aunque ese 27 ya no lo utilizaremos más porque en realidad el tren no puede parar más hacia adelante porque se ha acabado el andén. Con esto lo que tenemos es calculado
cuánto se desplazan los pasajeros que están antes del tren. Para los pasajeros que están al lado derecho, lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. Hacemos dos recorridos distintos, uno que va de izquierda a derecha. Este es el andén que ya teníamos y esto es lo que acabamos de calcular. Fijaos que aquí he añadido un 0 como primer elemento. Si el tren para a la izquierda del todo, el desplazamiento acumulado de gente que va hacia la derecha es 0, ¿vale? Este es el array que hemos calculado en la transparencia anterior. Y decía, lo que hacemos es exactamente el mismo procedimiento para calcular el desplazamiento acumulado hacia la izquierda, y ahora lo que hacemos es recorrer de derecha a izquierda el array con exactamente el mismo proceso, también recordando el acumulado y los pasajeros que se han ido teniendo que venir desde, ahora en este caso, desde la derecha hacia la izquierda para poder subirse al tren. Teniendo estos dos arrays, lo que nos falta es saber cuál es la suma total de desplazamientos en función de dónde se para el tren. Y para eso lo que hacemos es, en un tercer recorrido, o quizá integrado en el segundo, lo que hacemos es sumar los dos valores dependiendo de la longitud del tren y nos quedamos con el menor. Por ejemplo, si el tren se para en la primera posición, a la izquierda del todo, entonces la suma de desplazamientos de los pasajeros serán los que tienen que desplazarse hacia la izquierda, que en este caso son 0, no hay ninguno porque todos se suben directamente, nadie corre hacia la derecha, más los 90 que hemos calculado en el recorrido hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, que son los que tienen que correr de derecha hacia izquierda. Entonces, si el tren se para en esa posición, sabemos directamente, gracias a la suma, que el desplazamiento acumulado será de 90. Si en lugar de en esa posición es en la siguiente, lo único que tenemos que hacer es sumar el 10 y el 58, que da 68. Esta suma mejora al desplazamiento que hemos tenido hasta ahora, de manera que de momento esta será nuestra salida esperada, o para indicar. Si en lugar de parar ahí, paran en el siguiente, pues sumamos el 25 más el 30. Esto son 55, que mejora el caso anterior, así es que de momento este es el mínimo y será la salida que diéramos si paráramos en este punto. Si avanzamos a la siguiente, 44 más 10, esto suma 55, de manera que volvemos a mejorar, así es que esta es el mejor resultado hasta ahora. Y en el último caso tenemos un 71 más un 0 que no mejora, y por tanto el resultado para este ejemplo que hemos utilizado para explicar el procedimiento, lo que tendríamos que escribir es un 54. El problema, aparte del riesgo de time limit exceeded, tenía una última trampa, y es el caso peor. En el caso peor, lo que tenemos es un andén muy largo de 200.000 segmentos. Cada uno de ellos, en cada segmento hay 1000 personas esperando. Eso significa, como hemos visto en uno de los ejemplos, donde tenemos 1, 1, 1, 1, que con este caso máximo lo que se espera es que el tren tenga que acabar más o menos en el centro, en alguna posición del centro donde se pararía, igual que cuando veíamos los 4 unos o los 5 unos, pues que el tren dejaba más o menos los mismos hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto no ocurre siempre, esto ocurre cuando todo el andén está concurrido de la misma manera, de forma regular, pero el resultado no siempre hace que el tren se quede en el centro del andén. En particular, es fácil ver que si el andén está vacío y hay una única persona en el extremo izquierdo, pues la posición obvia y más óptima para el tren es situarse a la izquierda del todo, para que el único pasajero que hay no tenga que subir, que echar a correr, ¿vale? Entonces el tren puede terminar en cualquier posición, pero si en todos los segmentos del andén hay la misma cantidad de gente, pues normalmente estará más o menos en el centro. Eso significa que en este caso tendremos a 2 por 1000 personas, las 1000 personas que hay a la izquierda del todo y las 1000 personas que hay a la derecha del todo, que tendrán que correr hasta el centro del andén, y eso significa aproximadamente 100.000 segmentos. Digo aproximadamente porque en realidad este número es impar, entonces pues depende de unos tendrán que correr un poco más y otros un poco menos, pero así, digamos, pensando en grano gordo, tenemos a 2000 personas que tienen que recorrer 100.000 segmentos. Los siguientes, en lugar de 100.000 segmentos, tendrán que desplazarse aproximadamente 99.999 segmentos, y así todo el rato para
todos los demás hasta llegar al centro. Cada vez tienen que recorrer un segmento menos, pero este número de gente es muy alto. En particular, la suma total de desplazamiento supera la capacidad de un int, de un entero de 32 bits. Por tanto, hay que utilizar long o long, dependiendo del lenguaje, para utilizar una precisión de 64 bits y que no haya problemas de desbordamiento, ¿vale? Como decía, hubo 3 equipos que intentaron este problema y de hecho el primer equipo que lo intentó lo resolvió correctamente, le sufrió un run answer, lo resolvió correctamente, más o menos correctamente, cogió la idea de convertir este problema en un algoritmo lineal, ODN, utilizando 2 o 3 recorridos, pero no utilizó un entero, utilizó un long. No utilizó un long, utilizó un entero, de manera que sufrió el desbordamiento y por tanto sufrió un run answer. Es posible que tuviera algún error más, pero ese primer equipo que lo intentó relativamente pronto, porque no había pasado ni siquiera una hora de concurso cuando hizo su envío, sufrió de hecho este error que comentamos aquí. Luego hubo otros 2 equipos más que lo intentaron, el problema. Hubo un equipo que hizo hasta 6 envíos. El primer envío fue un TLE porque utilizaba la solución cuadrática que hemos explicado y que tenía un veredicto definitivo o final estaba condenado a un time limit exceeded. Y luego ya sí se dieron cuenta de que había que sortear el time limit utilizando una solución lineal en lugar de cuadrática, pero de lo que no se dieron cuenta es que el tren no podía quedarse a terminar en cualquier posición. Entonces lo que hacían era hacer unas sumas y luego intentaban buscar la posición del centro que era más eficiente para el tren, pero es que la posición del centro puede que no fuera la correcta. Vale, entonces no se dieron cuenta del ejemplo que ponía, de pues, si tenemos un solo pasajero que está en un extremo, el tren puede que tenga que quedarse en ese extremo. Entonces el código intentaban buscar la posición central más eficiente, digamos, pero no hacían el tercer recorrido del todo, digamos, para recorrer y hacer todas las sumas y quedarse con la menor. Entonces al final no consiguieron su accepted. También tenían este último error. También utilizaban entero en lugar de long. Entonces en cualquier caso, aunque se hubieran dado cuenta, también estaban condenados a un run answer por culpa de los límites del enunciado. Y el tercer equipo que lo intentó pues, un poco quizá a la desesperada, porque fue un equipo que solo consiguió un problema dentro del concurso. Entonces es un equipo que no leyó bien la dificultad de este problema. Si es un problema que no ha resuelto nadie, llevamos 2 horas, 2 horas y media o 2 horas y 10 de concurso y no lo ha resuelto nadie, a lo mejor es que efectivamente este es un problema difícil. Entonces este equipo que solo había conseguido un accepted hasta ese momento se puso a intentar resolver digamos que sin darse cuenta o sin leer bien el marcador y aprovechar el tiempo resolviendo problemas o intentando resolver alguno de los problemas que tuvieran una columna de verdes mucho más clara. Dedicaron tiempo a este problema, sufrieron un TLE, el Time Limit Exceeded. Quizá también, claro, lo vieron fácil porque dijeron, bueno, si esto se resuelve con un par de bucles, y no se dieron cuenta de que los límites eran demasiado grandes. Entonces ahí el equipo pagó un poco quizá la novatada, no debía ser un equipo con demasiada experiencia en estas lides. Entonces se puso a hacer un problema que claramente tenía dificultad oculta y no había sido conseguido por nadie, ¿vale? Entonces la lección a aprender es que es importante en un concurso mirar el marcador, especialmente cuando el concurso va avanzando, mirar el marcador para saber lo que otros equipos nos están diciendo sobre la propia dificultad de los problemas. Bueno, con esta explicación confiamos en que haya quedado clara la idea. Hay que buscar la forma de convertir una solución trivial o fácil o más sencilla de pensar cuadrática en algo lineal que requiere un poco más de trabajo de programación y hay que tener algo más de cuidado. Y como siempre, si queréis intentarlo, hemos dejado el problema ya en acepta el reto y os dejamos el enlace en la descripción.